Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Introducción a los Materiales Compuestos dictada en el ITBA dentro del marco de la materia Introducción a la Ciencia de los Materiales. Hoy vamos a estar viendo una introducción justamente a las características, usos y formas de procesamiento de los materiales compuestos. ¿Por qué vemos esto? Los materiales compuestos son una rama de los materiales que está continuamente creciendo. Viene creciendo el uso de estos materiales a nivel mundial a, a razón de aproximadamente 14% anual. Y hay razones para creer que este crecimiento se va a sostener o incluso va a acelerarse. Entonces, nosotros en la materia ya estuvimos viendo diferentes tipos de materiales, algunos de ellos, por ejemplo, lo que son los materiales metálicos, los materiales poliméricos y los materiales cerámicos. Por ejemplo, nosotros sabemos que materiales como el acero tiene una resistencia muy buena a la tracción y alta capacidad de deformación. Por ejemplo, el módulo de Young del acero ronda los 200 gigapascales y su densidad es de 7,8 gramos por centímetro cúbico aproximadamente. Conocemos también materiales cerámicos como el vidrio, que después lo vamos a estar viendo dentro de lo que son las fibras de vidrio. Y el vidrio tiene un módulo de Young de 72 gigapascales y una densidad de 2,5 gramos sobre centímetro cúbico. Por otro lado tenemos la familia de los polímeros. Un polímero termorrígido que conocemos es el epoxi, las resinas epoxi que tienen un módulo de Young de 3,4 gigapascales. Fíjense qué diferencia enorme hay entre el acero, el vidrio y el epoxi. Ahora el epoxi tiene una densidad de solo 1,1 gramos sobre centímetro cúbico, con lo cual, en principio, si nosotros miramos lo que son los módulos de Young y densidades de estos tres materiales, vamos a notar que hay cierta correlación entre justamente la rigidez que podría presentar este material y su peso. Ahora, en la conjunción de estas tres categorías, es decir, en la mezcla de dos o más de estos tipos de materiales, nosotros encontramos los materiales compuestos. Un material compuesto, por ejemplo, otro cerámico, que puede ser la fibra de carbono justamente, nosotros sabemos que tiene un módulo de Young, la fibra de carbono, que va desde los 270 gigapascales, en el caso del carbono común, hasta los 530 gigapascales en el caso de las fibras de carbono de alto módulo. Son dos fibras distintas, las dos están compuestas a base de carbono, pero por diferentes procesos que se le hacen durante su fabricación, terminan teniendo un módulo distinto. Estas fibras tienen una densidad de 1,75 gramos por centímetro cuadrado, fíjense, perdón, centímetro cúbico. Son prácticamente 3 veces menos densas que el acero, pero tienen un módulo de Young netamente superior. Ahora, la fibra de carbono en sí misma no es un material compuesto, sino que es uno de los componentes de los materiales compuestos o de un material compuesto. Nosotros, en uno de los materiales compuestos más comunes, podemos unir la fibra de carbono con la resina epoxi y así obtener un material que va a tener un módulo de Young de aproximadamente
140 gigapascales, mientras que su densidad va a ser únicamente 1,6 gramos por centímetro cuadrado. Si nosotros comparamos esto con el acero, ustedes pueden pensar, bueno, claramente este material tiene un módulo de Young menor que el acero porque yo usaría un material reforzado con fibra de carbono, y la clave está justamente en la densidad. Si nosotros analizamos la densidad, nos vamos a dar cuenta que el peso de ese material es muchísimo menor que el del acero. Es decir, es hasta 3 veces menor que el del acero, con un módulo de Young que anda en el mismo orden. Con lo cual, el módulo de Young específico, que sería el equivalente a el módulo de Young dividido la densidad de ese material, va a ser muchísimo más alto en el caso de la fibra de carbono, del material reforzado con fibra de carbono, que en el caso del acero. Entonces, una primera definición que encontramos de los materiales compuestos es que es la unión de dos materiales diferentes que se combinan a escala macroscópica, esto es muy importante, para producir un determinado material conservando su identidad luego de dicha unión. Es decir, cada uno de esos dos materiales diferentes va a conservar su identidad aún después de dicha unión. ¿Qué significa que va a conservar su identidad? Que yo podría, en otro proceso físico, en un proceso mecánico, separar ambas partes, lo que sería la matriz de la fibra, es decir, el refuerzo de lo que contiene el refuerzo, que más adelante vamos a ver específicamente qué es la matriz y qué es el refuerzo. Diferentes materiales pueden ser combinados a escala microscópica, como las aleaciones, pero el material resultante es macroscópicamente homogéneo. Por ejemplo, en el acero nosotros combinamos hierro con carbono, pero a escala microscópica nosotros lo vemos como un solo material. En cambio, en los materiales compuestos nosotros, al ojo desnudo, podemos observar las diferentes fases de ese material. Entonces, en los materiales compuestos, ambos componentes, como así también su interfase, es decir, lo que está uniendo ambos componentes, deben ser físicamente identificables. La interfase es lo que va a estar uniendo la matriz con mi fibra. Entonces, un material compuesto lo definimos como un material multifase. Nosotros podemos distinguir las fases que se obtiene artificialmente. Esto es en oposición a los que se encuentran en la naturaleza, como la madera, por ejemplo, que es un material compuesto natural. Y además, las fases constituyentes deben ser químicamente distintas y separadas por una interfase. Es por eso que la mayoría de las aleaciones metálicas y muchas cerámicas no caben dentro de la definición de materiales compuestos, ya que si bien tienen múltiples fases, se forman como consecuencia de fenómenos naturales y no de fenómenos, o no están unidas artificialmente. Esto que estamos viendo a continuación es un diagrama de Ashby donde tenemos la densidad y el módulo de Young. Algo importante para observar dentro de este gráfico, diferente a los gráficos con los que nosotros venimos trabajando, es que en este caso las escalas están expresadas en forma logarítmica. Fíjense, 10, 100, 1000 y 10.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo es un paneo general de cuáles son los módulos, los valores del módulo de Young de distintos materiales y sus densidades. De esta forma nosotros podemos comparar, por ejemplo, lo que son elastómeros y polímeros, que tienen una densidad mucho más baja que la de los metales. Fíjense en la escala, los metales están en una zona de densidades más altas, pero los módulos de Young justamente de los polímeros están muchísimo más bajo que el caso de los metales. Ahora, observemos dónde se ubican los compuestos. Nosotros tenemos una densidad dentro de los compuestos
que está en el orden de la densidad de los polímeros, mientras que el módulo de Young justamente está en el orden de la de los metales. Con lo cual, si nosotros vemos el módulo de Young específico, tenemos un módulo altísimo. Este es otro diagrama de Ashby. En este caso, en vez del módulo de Young, estamos comparando la resistencia a la tracción. Y lo que podemos observar es que, nuevamente, los materiales compuestos están con resistencias similares a las de los metales, pero con densidades en el orden de la de los polímeros. Estos diagramas son muy útiles para poder comparar a grandes rasgos las propiedades de diferentes materiales y poder hacer una buena selección de materiales de acuerdo a las necesidades que estoy teniendo. Lo que estamos viendo acá es una guitarra fabricada con fibra de carbono. Por supuesto va a estar sonando distinta que una guitarra fabricada en madera, principalmente porque la rigidez del material de la caja de resonancia va a ser muy distinta a la de la madera. Es decir, nosotros sobre este material tenemos un módulo de Young muy diferente al de la madera. Eso lo que va a estar haciendo es que las vibraciones que se produzcan acá adentro o el rebote de las ondas sonoras sea diferente y el sonido distinto. ¿Qué particularidad tiene esta guitarra? Su precio. Para tener en cuenta bien o para tener una idea del precio, tengan en cuenta que estos precios y estas imágenes fueron tomadas en un momento en donde el dólar en Argentina estaba aproximadamente a 20 pesos por dólar, con lo cual imagínense, esto es una guitarra de 2.200 dólares, es decir, es una guitarra muchísimo más cara que una guitarra criolla común. A pesar de que esto es una guitarra electroacústica, es mucho más caro que una guitarra eléctrico-acústica común. Y esto es principalmente por el hecho del uso de la fibra de carbono. Acá tenemos un casco de moto, nuevamente a un precio muy alto. En este caso nosotros tenemos dos beneficios por el hecho de usar fibra de carbono en el casco. En el caso de la guitarra, por ahí no había un beneficio tangible. Por lo menos tal vez un músico no vería un beneficio tangible en el hecho de usar fibra de carbono en la caja de vibraciones de la guitarra. Pero acá sí tenemos el beneficio de que por un lado es muy liviano este casco, con lo cual no va a resultar pesado sobre nuestro cuello al usarlo largas horas. Y por el otro lado va a tener muy buena resistencia al impacto, con lo cual nos va a estar protegiendo muy bien, que es la función principal de este casco. Nuevamente el precio es muy alto. Y acá lo que tenemos es una lapicera, un bolígrafo, donde el cuerpo está hecho de fibra de carbono. Y en este caso el uso de la fibra de carbono se corresponde más con una característica de estatus que confiere el uso de estos materiales. Ustedes habrán visto que muchas veces hay objetos que están ploteados con una apariencia de fibra de carbono, es decir, no tiene realmente fibra de carbono, sino que tiene una calcomanía que lo hace parecer como si fuese de fibra de carbono, simplemente porque es agradable a la vista y suele conferir estatus el hecho de utilizar este material. Nuevamente, esta lapicera es muy cara y esto es justamente porque están utilizando un material que básicamente es caro en su producción y entonces le termina dando un precio muy alto a esta virome. Entonces, ¿por qué tienen precios tan elevados los materiales compuestos? Uno de los motivos es que son relativamente escasos si nosotros los comparamos con los materiales más usados, como pueden ser los polímeros, el hormigón y el acero. Los materiales compuestos tienen una escala de producción muchísimo menor, con lo cual eso hace que sean caros. Los costos de producción, en parte por estar producidos a una escala menor, son altos. Por el otro lado, la fabricación, por ejemplo, de fibra de carbono exige
procesos que son también muy caros, entonces el costo en general es muy alto. Aún así existe un mercado que está dispuesto a pagar estos precios y eso ocurre justamente porque tienen excelentes propiedades mecánicas. Es decir, hay una alta relación entre el costo de ese material y los beneficios que nosotros podemos estar obteniendo. Entonces, existen varias industrias que hoy por hoy están trabajando con o utilizan frecuentemente los materiales compuestos. La industria de los biomédicos, por el hecho de que pueden lograr compatibilidad entre el cuerpo y los diferentes materiales que nosotros utilizamos. Recuerden que para poder introducir un material dentro del cuerpo, nosotros tenemos que lograr que el cuerpo no lo rechace. Los artículos militares, justamente por el hecho de que necesitan gran resistencia y bajo peso, podemos ver las piletas de fibra de vidrio, esas piletas azules que llegan eh, ensambladas en una sola pieza. De un lado nosotros tenemos un color azul, que es simplemente una pintura. Si vemos del lado que está expuesto a lo que sería el pozo donde debe estar ubicada esa pileta, nosotros vamos a poder notar diferentes fibras en múltiples direcciones. Eso es fibra de vidrio básicamente. Dentro de la construcción se utilizan los materiales compuestos sobre todo en lo que es reparación de fisuras. En la industria del transporte, en general, las carrocerías de los colectivos hoy en día están fabricadas justamente con fibra de vidrio, con un polímero reforzado con fibra de vidrio. En la industria aeroespacial están siendo utilizados estos materiales. Piensen que cada kilogramo de peso que nosotros estamos colocando en órbita tiene un costo aproximado de 3.600 dólares. Entonces, poder ahorrar peso en una estructura, en un objeto que vamos a estar llevando al espacio, es importantísimo. Y los artículos deportivos también son frecuentes, son ávidos utilizadores de los materiales compuestos por el hecho de que nosotros al estar realizando un deporte necesitamos gran ligereza en nuestros movimientos y llevar objetos pesados nos dificulta esto. Entonces acá vemos una serie de aviones, una progresión de cómo fueron modificándose los aviones a lo largo del tiempo, desde el más antiguo hecho enteramente en aluminio hasta el F-35 que está hecho casi íntegramente en materiales compuestos. Ustedes podrían creer que por el color gris, esto que ustedes están viendo acá en el exterior está hecho de aluminio, pero la realidad es que eso es fibra de carbono, es un polímero reforzado con fibra de carbono. Y vemos cómo a lo largo de los años el uso de los materiales compuestos arrancó y rápidamente fue creciendo justamente en detrimento de la utilización de otros materiales. Entonces, hoy en día en un jet avanzado, nosotros tenemos una predominancia del uso de los materiales compuestos. Ustedes a partir de este gráfico podrían decirme o pensar que, bueno, pero solo el 50, el 60% del peso de ese avión está representado por los materiales compuestos, pero siendo que los materiales compuestos tienen una densidad muchísimo más baja, en volumen ese porcentaje es muchísimo mayor que el 50%. Y acá vemos dos vehículos como en la industria automotriz también se está empezando a utilizar. Por un lado tenemos un vehículo eléctrico, un BMW, que está hecho íntegramente en plásticos reforzados. Y en el lado inferior vemos un Lexus, un superdeportivo, también hecho con diferentes tecnologías de materiales compuestos. En ambos casos, la idea o la función principal del uso de los materiales compuestos es poder reducir el peso de estas estructuras y darles mayor velocidad y menor consumo de combustible o de energía almacenada eléctricamente en el caso de este vehículo de acá.
Hoy por hoy no son de uso masivos los materiales compuestos todavía dentro de la industria automotriz, sobre todo porque tienen tiempos de ciclo de fabricación excesivamente largos. Nosotros en lo que son los autos de calle tenemos una producción diaria altísima. En general los autos están producidos mediante las piezas, mediante procesos de mecanizado CNC, las carrocerías mediante procesos de estampado y los chasis mediante lo que sería estampado y soldadura. Y son procesos que al estar automatizados pueden hacerse de forma muy rápida. Aún los procesos más automatizados dentro de la industria de los materiales compuestos tiene tiempos de ciclo muy largos que no cabrían dentro de una fábrica tradicional de autos. Otro uso que nosotros vemos en los autos son los superdeportivos. Me imagino que muchos de ustedes deben haber escuchado, deben conocer al productor de autos argentinos Horacio Pagani, que hace superdeportivos íntegramente a mano. Son autos totalmente artesanales, con lo cual, como ellos fabrican una cantidad escasa de estos autos anualmente, sí pueden incorporar la fibra de carbono en todo su proceso productivo, como pueden ver a lo largo en la imagen que se ve en este auto. Ustedes van a notar que acá se puede ver el entramado de fibra de carbono, así como lo podemos notar en el panel interior de las puertas, mientras que en esta zona parecería ser que no hay fibra de carbono por el brillo que tiene. La realidad es que nosotros podemos elegir qué terminación darle, si una terminación más brillante o una terminación, en inglés la conoce como Carbon Fiber Look, en donde nosotros dejamos que se vean las fibras de carbono. Esta es simplemente una decisión estética, pero las propiedades de este material y de este material podrían ser exactamente las mismas si la configuración de uso de fibra y polímero es la misma. Otro uso que tienen los materiales compuestos es en defensa, por ejemplo en el uso de chalecos antibalas que utilizan Kevlar, que es una fibra, un refuerzo altamente tenaz, utilizado tanto en chalecos antibalas como en cascos, y se utiliza porque tiene una gran ligereza y muchísima resistencia al impacto. La contra que tiene este material es que absorbe mucha humedad, con lo cual eso modifica sus propiedades y entonces tiene ciertas limitaciones en su uso. Por último, en esta imagen lo que vemos es una nena de probablemente 3 a 5 años de edad que está levantando una bicicleta entera por encima de su cabeza. Esto lo que está mostrando es la ligereza que tiene una bicicleta realizada íntegramente en fibra de carbono. Bueno, excepto las masas y algunas otras partes que están hechas seguramente en aluminio o en aleaciones ultraligeras. La idea es ver cómo dentro de los artículos deportivos nosotros podemos tener muchísima ligereza gracias al uso de los materiales compuestos. Entonces, esto es un paneo general de qué es un material compuesto y para qué se utilizan. A continuación vamos a estar viendo un poco más en detalle las condiciones que tienen los materiales compuestos en su uso y en su configuración.